Las emociones humanas suben y bajan. Es un ciclo natural. ¿Pero qué sucede cuando ese ciclo se rompe? Hola, soy Kat Carney. Este programa trata sobre la depresión. Un trastorno que puede afectar a cualquiera. Hace 100 años lo llamaban melancolía y se trataba aquí, en el pabellón psiquiátrico de un viejo hospital estatal. En ese entonces, si uno estaba deprimido, podía acabar aquí. Casi 19 millones de estadounidenses sufrirán de depresión este año. Para la mayoría de nosotros, la depresión es un cambio de humor que viene y se va. Pero para algunas personas, ese humor permanece y se convierte en una enfermedad. Hoy, la depresión se trata con nuevos medicamentos y terapias, así que acompáñenme a explorar los misterios de esta enfermedad, tan a menudo mal entendida. Invasores del cuerpo. Depresión. La depresión puede hacer peligrar la vida. En los peores casos, si no se le da tratamiento o se le ignora, puede conducir a la desesperanza. Cuando la esperanza se desvanece, la depresión puede conducir al suicidio. Señor, ¿puede escucharme? El doctor Octavio Díaz está siempre en guardia contra la depresión. ¿Tiene historia de depresión? Ya la solicitamos. Manía, posparto, distimia. La depresión tiene muchas caras, pero en ocasiones los síntomas están ocultos. Es muy fácil cuando llega un paciente que se cortó las venas de las muñecas diciendo que se va a suicidar porque está deprimido. Es difícil identificar a un paciente que llega al departamento de emergencias con dolor abdominal y en realidad puede estar solo deprimido. Parece 100 sobre 56. El doctor Díaz realiza a todos los pacientes de ER una evaluación física y mental. Si no hacemos caso a las pistas e identificamos al paciente apropiadamente, puede agravarse a una depresión severa en la que el tratamiento será mucho más complicado. Por ello, como buenos profesionales del departamento, tenemos que reconocer esas pistas. El suicidio es el final del camino de la depresión, pero no tiene que ser así. La vasta mayoría de la gente que busca tratamiento mejora notablemente. Es muy importante que si uno sospecha que un miembro de la familia sufre de un trastorno depresivo, suministre tal información al equipo de emergencias. Intentó suicidarse con píldoras. Sabemos de hecho que ha sufrido varias sobredosis. Las enfermedades mentales como la depresión no se muestran en radiografías o análisis de sangre, pero eso no significa que los doctores no puedan diagnosticarla. De hecho, utilizan esta lista de síntomas para identificar la enfermedad. DSM-4, el manual de diagnóstico para todas las enfermedades mentales, establece una lista de un grupo de síntomas que indican depresión. ¿Tiene usted sentimientos de desesperanza o dificultad para tomar decisiones? ¿Hay un cambio radical en sus hábitos alimenticios o de sueño? ¿O pérdida de interés en algún antiguo pasatiempo o en sus responsabilidades diarias? ¿Es incapaz de concentrarse en el trabajo o lo consumen pensamientos de muerte, desesperación o suicidio? El tener cualquiera o todos ellos durante más de 2 semanas sugiere que hay una depresión clínica al acecho. Bien, la depresión es más que un cambio de humor, es una enfermedad. Pero, ¿qué activa esa enfermedad? ¿Por qué la sufren algunas personas y otras no? La respuesta es que en realidad no lo sabemos, porque las causas de la depresión son muy complejas. Los acontecimientos de la vida desempeñan un papel impredecible. En las colinas del oeste de Massachusetts hay un hombre que sabe que el dinero no compra la felicidad. Oye, caballo. Gordon Russ está a punto de experimentar los mayores vaivenes de la vida. Su historia nos lleva al borde de la depresión, donde las emociones humanas se convierten en una enfermedad clínica. Todo comienza cuando él gana la lotería estatal.
La idea de convertirme en multimillonario instantáneamente era atractiva, pero también aterradora. A Gordon le preocupaba cómo podía cambiarlo el dinero. De lo que no se daba cuenta era cuán rápidamente a la saga de una gran fortuna seguiría una gran tragedia. 2 semanas después, en su fiesta de cumpleaños, el mejor amigo de Gordon, Rick, un piloto acróbata, realizó un espectáculo aéreo. En la última pasada sobre la fiesta, Rick hizo un tonel rápido, pero su actitud era insuficiente y chocó contra un árbol. Cayó y murió quemado en medio de una bola de fuego. Fue un final horrible para él. Recuerdo que desperté la mañana siguiente pensando que había sido una pesadilla, que no había sucedido. Gordon se hallaba en un dilema. Su salud mental estaba en peligro. Sentí una pena enorme. Me sentí inmensamente confundido. El dolor es una respuesta normal a un trauma emocional. Pero en algunos casos, por razones que los médicos no entienden por completo, el dolor también puede llevar a la depresión clínica. Necesitaba desahogarme, pero no se puede llorar en la oficina. ¿Dónde llorar? Entonces salía y me desahogaba. Los doctores creen que muchos casos de depresión clínica son una compleja interacción de acontecimientos de la vida, genética y química cerebral. Cuando Gordon ganó la lotería y perdió a su mejor amigo, fue este extraño giro de la vida lo que le causó que perdiera el camino. No sabía qué hacer después de eso. Me atemoricé. Gordon luchó contra sus emociones, pero no estaba consumido por ellas. Esa es la diferencia entre la depresión por cambio de humor y la enfermedad. Está bien porque podemos hacerlo funcionar. Gordon tuvo suerte. Acontecimientos de la vida lo llevaron al borde de la depresión clínica, pero no más allá. Con la ayuda de su familia y amigos, Gordon recuperó su equilibrio emocional, aunque el recuerdo de su pérdida permanece. El sonido del viento silbando entre los árboles siempre me recuerda al momento posterior al accidente, porque siempre estaré aquí afuera sintiendo el dolor y escuchando el viento silbar, y eso durará siempre. La mala suerte puede atacar a cualquiera de nosotros, así que aquí tiene algunas sugerencias que puede seguir para evitar deprimirse. Permanezca activo, consuma una dieta equilibrada, manténgase en contacto con sus amigos, aprenda nuevas habilidades, encuentre tiempo para relajarse y no se avergüence de pedir ayuda si la necesita. No es de débiles necesitar a alguien con quien hablar. Medicamentos. Evie Barkin ha luchado contra la depresión toda su vida. No disfrutaba las mismas cosas que los otros niños. Sentía que había algo extraño porque no era feliz. Los expertos creen que la depresión es causada por una combinación de factores. La genética o la historia familiar puede hacer a las personas susceptibles a la enfermedad. Los desequilibrios químicos en el cerebro a menudo contribuyen a la depresión. Y los acontecimientos de la vida, como una tragedia, una pérdida o el abuso emocional, pueden activar la depresión en cualquiera de nosotros. Las investigaciones actuales sugieren que la mayoría de los casos de depresión son una combinación de los tres. Lloraba mucho y no me gustaban ciertas cosas que generalmente solían gustarme. En realidad nunca amé nada. La depresión de Evie no fue diagnosticada durante años. Ella recurrió a las píldoras de dieta, las cuales contenían un estimulante para incrementar su energía. Me dieron una falsa sensación de bienestar, pero me ayudaron a concentrarme. Me dieron mucha energía, de manera que podía hacer cosas diferentes, pero mi humor nunca fue estable. Evie tenía muchos síntomas de depresión clínica, desinterés, aislamiento y una abrumadora sensación de culpabilidad e inutilidad. Cuando cambiaron las leyes federales y las píldoras de dieta ya no estuvieron disponibles en farmacias, Evie salió de ellas y entró en un grave episodio depresivo. Estaba literalmente enferma. No era funcional. No podía levantarme de la cama. Me sentaba en la sala y miraba fijamente las paredes. Iba al cine, pero me dormía durante la película. Nada estaba bien. Todo estaba mal. Es como si no pudiera disfrutar de nada. Evie no solo estaba triste, su cuerpo estaba bajo sitio. Sufría de crónicos dolores de estómago, problemas en la espalda, trastornos de sueño.
Era mucho más que solo emociones. Era una enfermedad. Perdí mi empleo, mi padre murió y yo me deprimía cada vez más. Todo parecía ir cuesta abajo. Yo ya no quería vivir. Los científicos creen que en el interior del cerebro de Ivy, un desequilibrio químico cambia la forma de pensar de una persona deprimida. Nuestras neuronas cerebrales se comunican entre sí por medio de impulsos eléctricos. Dichos impulsos son mensajes que se envían las neuronas. Normalmente, el impulso es transportado a través de un pequeño espacio llamado sinapsis por un mensajero químico llamado neurotransmisor. Por razones desconocidas, las personas deprimidas tienen menos cantidades del neurotransmisor llamado serotonina. Esta carencia significa que importantes mensajes controladores del humor no son comunicados. En resumen, el mensaje se envía pero nunca se recibe. Los científicos creen que esta es la base química de la depresión. La desesperación de Ivy la llevó a un intento de suicidio. Fue hospitalizada y empezó a recibir tratamiento. Se le recetaron medicamentos antidepresivos. Ivy pasó los años siguientes probando diferentes medicamentos, hasta 1987, cuando estuvo disponible una droga llamada Prozac. El Prozac pertenece a un grupo de antidepresivos llamados inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, o SSRI, por sus siglas en inglés. Los SSRI trabajan en el cerebro mejorando el rendimiento de los neurotransmisores. Aumentan la cantidad de serotonina disminuyendo la velocidad de retorno a la neurona que la envía. Más serotonina significa mayores probabilidades de que el mensaje pueda pasar de una neurona cerebral a otra. El Prozac cambió drásticamente la vida de Ivy. Descubrió algo que nunca había conocido, la vida sin depresión. Empecé a sentir las cosas de manera diferente, noté más los colores, empecé a disfrutar un poco más las cosas. Un fin de semana fui a visitar unos amigos en Carolina del Sur y tuve las mejores vacaciones de mi vida. Me sentía positiva en todos los aspectos. Me sentía feliz de levantarme de la cama y ver un día soleado. Me decía, Dios, se siente bien estar viva. El medicamento se ha convertido en la primera línea de tratamiento contra la depresión. Un estudio de mercado farmacéutico en 1997 descubrió que 3 de las 10 drogas más vendidas en todo el país eran antidepresivas. Al mismo tiempo, algunos críticos afirman que las drogas contra la depresión se formulan en exceso. Hola. Quería saber más, así que visité a Sophie McIntyre, farmacéutica de un vecindario. Hay medicamentos que se utilizan para tratar la depresión. Las personas que sufren de depresión se tratan con un SSRI, medicamentos tales como Zoloft, Paxil y Prozac. Bien, escuchen. Hay varios tipos diferentes de SSRI y cada uno afecta a los neurotransmisores de manera levemente diferente. Pero todos ellos tienen efectos secundarios, entre ellos agitación, constipación, disfunción sexual y dolores de estómago. El principal efecto secundario del que se queja la gente es molestias estomacales. Algunos se sienten cansados cuando toman el medicamento. A ellos se les aconseja tomarlo en las horas de la noche. Pero si el medicamento los hace sentirse agitados, les recomendamos tomarlo en la mañana porque es posible que un paciente se sienta somnoliento por un medicamento y el siguiente quizás se sienta un poco agitado cuando toma el mismo. Los SSRI como Prozac y Zoloft no son píldoras de la felicidad. No lo harán sentirse eufórico. Restauran su equilibrio emocional reparando el desequilibrio químico de su cerebro. Cuando consiga mi fórmula, ¿me tomo una de las píldoras y me sentiré mejor instantáneamente? No, el tratamiento contra la depresión toma un tiempo. La mayoría de medicamentos toman de 4 a 6 semanas antes de entrar a tu sistema. ¿4 a 6 semanas? Sí. ¿Muchas personas lo abandonan? Creo que yo lo abandonaría si no me sintiera mejor en 2 semanas. Lo es. Puedo mostrarte la cantidad de píldoras que tomaría para una infección en el oído comparado con la cantidad que necesitaría para un tratamiento contra la depresión. Aquí tengo 3 ejemplos diferentes. Este primero es un medicamento que utilizan las mujeres para los calambres menstruales o que utilizan para el dolor de cabeza. Una píldora puede hacer desaparecer el dolor. Yo tomo esa píldora, funciona. Este medicamento se utiliza para las infecciones de oído o para inflamaciones de garganta. Es como un antibiótico. Exactamente. 6 de estas píldoras hacen desaparecer la infección. La eliminan. Alguien que sufra de depresión tomará 1 o 2 de estas al día durante 4 o 6 semanas antes de siquiera sentir cualquier efecto.
Muchas píldoras y un largo tiempo. Así es, Es importante que la gente no abandone el tratamiento. muy importante. Depresión juvenil. ¿Recuerda la primera vez que pensó de sí mismo, estoy deprimido? Es muy probable que estuviera en la secundaria. Si estás triste, nadie querrá estar cerca de ti. Cambia tu personalidad. Lo niega siempre que le preguntan. La vida de un adolescente puede ser abrumadora. Uno no se da cuenta de lo que le pasa. Más o menos unos 500.000 adolescentes intentarán suicidarse este año. Casi 5.000 lo lograrán. Cuando uno está deprimido, nada ni nadie te puede hacer feliz. Hace 30 años, la depresión se consideraba una enfermedad de adultos. Hoy nos damos cuenta que la depresión afecta a casi el 5% de la población adolescente. Como médica, lo que veo gran parte del tiempo es a jóvenes que no son muy comunicativos con los amigos, que no necesariamente la pasan bien en la escuela ni en su casa. Luego uno empieza a hablar con ellos sobre sus sentimientos y se hace muy evidente que se están aislando. Muchos adolescentes son reacios a compartir sus sentimientos. Su silencio puede contribuir al problema. Hay que intuir lo que ellos están pensando. Pienso que eso es muy difícil porque la respuesta clásica de un adolescente es bien o cualquier otro monosílabo. Si uno es padre de un adolescente, ¿cuáles son las señales de advertencia? ¿Es fácil distinguir la diferencia entre el mal humor normal de un joven y algo que quizá necesite tratamiento? Si se observan verdaderos cambios en el comportamiento de la persona, por ejemplo, si el joven siempre ha hecho algo que parece hacerlo feliz y de alguna manera eso ya no está en su vida, jugar en el computador o practicar algún deporte, y de repente ya no hace nada de eso, entonces existe la depresión crónica en los jóvenes. Entre otros síntomas están un comportamiento violento, cambios en los patrones de sueño, un bajón en el rendimiento académico o se aleja de sus amigos. Brian Reuter es un adolescente que lucha contra la depresión. No quería desilusionar a mis padres haciéndolos saber que me sentía infeliz. Por eso, desde que me deprimí por primera vez, les oculté todo tipo de infelicidad. Les decía que todo estaba muy bien. Cuando Brian empezó su primer año, era un modelo de estudiante y atleta. Regresé a la escuela en otoño, jugaba fútbol y eso me impulsaba a continuar en la escuela. Y cuando eso terminó fue como si toda mi estructura hubiera desaparecido de mi vida. Después de un rompimiento con su novia, empezó a sentir y actuar de manera diferente. Lo que sentí fue diferente a un simple sentimiento de infelicidad por haber terminado mi relación. Fue más como si ya no fuera capaz de vivir. Brian siguió teniendo buenas calificaciones, pero sus padres notaron que había perdido interés en sus amigos y los deportes. La escuela me había causado mucho estrés. Había tenido muchos problemas. Solo quería alejarme de todo eso. Brian necesitaba ayuda. El médico de la familia le recetó un medicamento antidepresivo. Yo estaba en contra de eso. No pensaba que me ayudaría en nada. No quería que una droga alterara mi mente. Quería solucionar las cosas por mí mismo. No quería hacerme dependiente de una droga. Las drogas como Prozac y Zoloft y otros SSRI solo funcionan en cerca del 65% de las personas que las usan. No ayudaron a Brian. De hecho, pueden haber contribuido a su errático comportamiento en la escuela, como por ejemplo una ruidosa explosión de ira en la cafetería escolar. Acudí al centro de salud de la escuela y pregunté si podía irme, y me dijeron que sí. Dijeron que pensaban que era una buena idea. Entonces decidí alejarme durante una semana. Pero ellos no querían que yo regresara durante el resto del año. Pensaban que era más seguro si yo no regresaba y así no tendría más problemas. La familia de Brian recurrió a la cura oral, una forma de tratamiento llamado psicoterapia, pero Brian mostró alguna resistencia. Pensé que debía tratar con ello por mí mismo. No quería que la gente supiera que estaba viendo a alguien. No quería que algún adulto supiera todo de mi vida. Como muchas personas, Brian tenía la impresión errada de lo que la terapia es realmente.
Me la imaginaba como todos, que uno se recuesta sobre un diván y le dice al doctor todo sobre la niñez y él dice, esto es lo que tienes que hacer. Hay muchas clases diferentes de psicoterapia, pero todas caen en dos amplias categorías. La terapia psicodinámica, la más famosa, que es el análisis freudiano, la cual examina los traumas o las pérdidas emocionales pasadas para entender el presente. La terapia de comportamiento se concentra en cambiar los patrones de conducta negativos o los pensamientos que contribuyen a la depresión. Hoy día, la mayoría de los terapeutas se nutren de una combinación de técnicas. Brian comenzó un intensivo programa de comportamiento de 5 días semanales. Ellos escuchaban, y a través de lo que yo decía pude clasificar en mi propia mente lo que realmente estaba sucediendo. La terapia puede ayudar a cambiar el pensamiento desesperanzado y negativo de una persona. Proporciona orientación para ajustarse a los cambios de la vida. Ayudó a Brian a regresar al camino de la salud mental. Hablar con un terapeuta no es rendirse, ni decir, necesito ayuda. Un terapeuta es un guía, alguien que me puede ayudar a saber qué es lo mejor para uno. Vaya, ¿a qué color de campo me siento atraída hoy? Me siento atraída a ese verde de arriba. Sí, como este de aquí. En el escenario terapéutico siempre hay formas de expresar nuestras emociones. Lori Rappaport, terapeuta licenciada, me sorprende con un enfoque llamado terapia expresiva artística. Primero enseño a la gente a hacer una forma y a quienes no saben cómo comenzar les digo algo así como, ¿puedes dibujar una línea ondulada? O les digo, cuando utilizan el arte y la creatividad, eso les ayuda a tener acceso a una parte muy vital y vivificante de sí mismos. Y cuando uno está deprimido, ese es uno de los aspectos que faltan. Eso parece un ADN, ¿no es así? Existe un elemento de diversión. Mientras sea divertido o pueda ser divertido, también ayuda a llegar a los sentimientos más profundos del interior, o a la tristeza, o al temor, o al dolor, o a la pérdida. Diversión ayuda a la concentración. ¿Qué sientes? Siento mucha calma. Ya estoy olvidando que tú estás aquí. La terapia artística puede combinarse con otras formas de tratamiento. Es especialmente eficaz para niños y adolescentes que tienden a tener problemas para expresar verbalmente sus emociones. Al que sufra de depresión se le puede pedir que la sienta. ¿Cuál es la sensación de la depresión? ¿Qué apariencia tiene? ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? Lori me muestra varios dibujos que ilustran el camino de un paciente hacia la curación. En este primero puede vérsele a ella aquí abajo, muy pequeña, junto a esta oscuridad. Y luego la gran leyenda, ayúdame. En el del medio sale cada vez más oscuridad, que se coloca sobre el papel. Y este fue un dibujo para tratar de sacar algo de la ira que tenía en su interior. Literalmente se pueden ver los cambios a través del tiempo. En ocasiones es una forma de transformar estos feos sentimientos en algo que se vuelve hermoso. La terapia artística expresiva, desarrollada en los años 70 por unos artistas que trabajaban en hospitales mentales estatales, se nutre de una larga tradición de utilización del arte, los dibujos, el movimiento y la música para sanar. Espera, ¿esta es una vara de lluvia? Una vara de lluvia. En la terapia expresiva artística encontramos formas de dar una voz a los sentimientos. Es una manera de tomar la energía del interior y desplazarla. Eso ayuda a que ocurra el proceso de curación. Es una cascada. Correcto. ¿Qué se siente al sentirse deprimido? Para mí sería solo el silencio. Silencio, escuchémoslo. En una sesión de terapia, lo más importante es que el paciente se sienta seguro. La relación con el paciente va primero. Los métodos y todo lo demás son secundarios. ¿Sentiste eso? Sí, eso me gusta. Me gusta la forma como resuena. Provoca una sensación de apertura. Debería sonar un gong todas las mañanas al levantarme. Kat despertó. Si está buscando un terapeuta, aquí hay algunas sugerencias que considerar. ¿Qué forma de terapia practica? ¿Cómo es su sesión típica y aproximadamente cuánto tiempo puede durar un tratamiento? ¿Recomienda y puede recetar medicamentos? ¿Qué tipo de antecedentes educativos tiene para realizar esta terapia?
¿Cuál es su tarifa y acepta seguridad social? Recuerde, la pregunta más importante es, ¿se siente usted cómodo con este terapeuta? La depresión puede atacar a cualquiera, pero las mujeres son especialmente vulnerables. Así es, las mujeres experimentan la depresión con una frecuencia mayor que los hombres. De hecho, hay ciertos tipos de depresión que solo sufren las mujeres. Toda mujer viva sabe que sus hormonas pueden ser impredecibles. Estamos alegres, estamos tristes, un mes bien, el otro una pesadilla. Ahora imagínese lo que ocurre cuando un torrente de hormonas choca con la depresión. Sue Kearns lo sabe. Hace 16 años era una madre novicia. Lo más alejado de su mente era la depresión. En aquella época, cuando me diagnosticaron y estaba tan enferma, no podía creer que tuviera depresión. Yo pensaba que era solo una mala persona. Las mujeres experimentan la depresión con el doble de la frecuencia que los hombres. En parte puede deberse a las mismas hormonas que nos hacen mujeres. Cuando una mujer pasa por sus años reproductivos, su cerebro presenta diferentes niveles de hormonas y de estrógeno en particular. Y ese nivel cambiante del estrógeno en el cerebro puede ser uno de los factores que aumentan el riesgo de depresión en las mujeres. El estrógeno es una hormona vital, pero los científicos no están seguros de cómo contribuye a la depresión. Después de dar a luz, pudo ser una cascada de hormonas lo que envió a Sue a una picada en barrena. No creo haberme dado cuenta de cuán lejos estaba de mi personalidad acostumbrada en esa época. Sue pasaba por una depresión posparto, un trastorno que ataca aproximadamente del 10 al 20% de las madres primerizas. El posparto ataca a las mujeres cuando deberían estar llenas de alegría. Las mujeres que sufren de depresión posparto generalmente muestran una tremenda ansiedad. Sufren dudas y preocupaciones y no pueden dormir, ni comer, ni pueden sentirse completamente comprometidas o ligadas a su bebé. La depresión posparto puede aparecer hasta un año después del nacimiento del bebé. Sue empezó a mostrar síntomas a los 4 meses. Mi buen juicio para tomar decisiones sufrió. No podía tomarlas. Parte del sentimiento de que no podía ser y, de hecho, no estaba siendo una buena madre fue una vez que hacía una lista de cosas que los bebés hacen generalmente a una cierta edad. Ya sabes, los bebés se sientan o miran la pelota o hacen esto o aquello. Y ella estaba resfriada y demás. Y no pude establecer los juicios apropiados. Acudí a mi esposo y le dije que debíamos llevarla al doctor, que debíamos hacer esto y lo otro. Y fue entonces que empecé a mostrar signos de estar hundiéndome en la depresión. El esposo de Sue se dio cuenta de su sufrimiento y la llevó al doctor. Este le recetó medicamentos antidepresivos, pero hubo una complicación. Yo estaba amamantando bien. Y esa parte del posparto fue una buena experiencia vinculante entre mi bebé y yo. Pero cuando tuve que tomar el medicamento, tuve que tomar una decisión. Sue pensaba que si tomaba la medicina, pondría en peligro a su hija, pero que si no lo hacía, su propia vida estaría en riesgo. La información que tenemos hasta la fecha indica que es seguro tomar esos medicamentos durante el periodo de lactancia. Tenemos estudios de nivel sanguíneo que muestran que aunque los bebés estén expuestos a la medicina, casi siempre son capaces de procesarla. No la acumulan, no presentan problemas mayores. Si una madre está amamantando, tiene que decidir junto con su doctor si toma o no el medicamento. Sue dejó de amamantar y empezó a tomar el medicamento. Lo tomaba regularmente, pero como muchas personas que usan drogas antidepresivas por primera vez, la primera tanda no tuvo eficacia. Su condición empeoró. En esa época yo no estaba en contacto con la realidad y temía herir a Megan. Un día estaba sola con ella y en mi mente percibí que Megan no estaba respirando y llamé a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, descubrieron a un bebé perfectamente saludable y a una madre histérica. Por supuesto, la bebé estaba bien y fue por su madre por quien verdaderamente se preocuparon. Sue fue hospitalizada con prontitud. Le recetaron nuevos medicamentos antidepresivos.
Es un fenómeno cerebral. Se trata de trastornos cerebrales, no es algo que uno mismo se cause. Uno no tiene la responsabilidad de causárselo a sí mismo, pero sí es responsable de cuidarse. 16 años después de su primer episodio depresivo, Sue y su hija tienen una maravillosa relación. Toda mujer enfrenta un riesgo de sufrir depresión. Quien la sufra y quien no es algo desconocido. Las medicinas y la terapia han ayudado a Sue a recuperar su equilibrio emocional. He tenido suerte. Estuve hospitalizada 3 veces por depresión durante los primeros años de mi enfermedad y por fortuna no he regresado allá desde 1988. Me siento muy complacida por ello. He podido mantenerme con medicinas y terapia y cuido de mí misma. La depresión consiste en luchar contra los sentimientos. Para los hombres, esto puede ser un tema sensible. La mayoría se sienten incómodos con solo discutirlo. La gran mayoría de hombres experimenta y expresa la depresión en formas diferentes a las mujeres. Simplemente no la vemos. Terrence Real es el autor de un libro sobre hombres y depresión titulado No quiero hablar de eso. Me gusta decir que es tan improbable que un hombre admita la depresión y pida ayuda como que pide instrucciones. Barry Kingston sabe cuán difícil es discutir las propias emociones. Como muchos hombres, ha hecho lo posible para ocultar su dolor. Cuando tenía 14 años, mi hermano Wayne, de 16, murió 3 días antes de Navidad. Y eso cambió por siempre la Navidad para mí. La depresión que sigue a la muerte de un ser amado se denomina depresión situacional. Luego de la muerte de su hermano, la vida de Barry Kingston cambió para siempre. Nunca pude sobreponerme al abrumador sentimiento de pérdida y dolor que experimento cada Navidad, ya sea que trate de prepararme para ello o no. Para todos los efectos, Barry era una persona exitosa y concentrada, y debería haber sido feliz. Una casa en los suburbios, la misma esposa, hijos maravillosos, pero a pesar de eso me sentía deprimido todo el tiempo. Para el concepto cultural de la masculinidad es muy importante que uno controle las situaciones. Cualquier hombre deprimido es alguien a quien sus sentimientos lo han vencido. La depresión masculina puede ocultarse tras muchas caras, arriesgarse, arranques abusivos de ira o comportamiento autodestructivo. El trabajador Barry hizo un enorme esfuerzo por mantener sus problemas en su interior. Lo único que quería era arrastrarme hasta mi cama y cubrirme totalmente con las sábanas, dormirme y que me dejaran en paz. Los hombres adultos blancos tienen el mayor riesgo de suicidio. Cuando lo intentan, generalmente lo logran. Conducía a casa del trabajo y tuve unos pensamientos verdaderamente aterradores sobre mi falta de control y lo que podía hacerme a mí mismo, cómo podía hacerme daño. Tal condición no mejora si no recibe tratamiento. No es un asunto de autoayuda. Creo que mejorará notablemente si recibe el tratamiento apropiado. Barry recibió ayuda y una combinación de terapias le permitió empezar a enfrentar su depresión. Todos tenemos obstáculos en nuestro camino. Y si un consejero, un trabajador social puede ayudarnos a explorar esos problemas, podemos tratar con ellos, apartarlos y continuar nuestro camino. Así puede uno avanzar en el camino de la felicidad, la satisfacción y la complacencia. La depresión es una historia de éxito psiquiátrico. Entre el 80 y el 90% de la gente que busca tratamiento informa de un notable alivio. No tenía miedo de buscar esa ayuda, y eso es verdaderamente importante porque no creo que sea algo que uno pueda resolver por sí mismo. Porque ese es otro concepto erróneo, que si uno es lo suficientemente fuerte, puede vencer la enfermedad. Bien, yo he sido suficientemente fuerte y he podido funcionar con ella, pero no la vencí.
Necesité de la ayuda de 4 médicos y probar una docena de drogas y combinaciones diferentes para tratar con mi problema. ¿Qué dices? Dios. Maníaco-depresión. La mayoría de casos de depresión crea sentimientos de tristeza y desesperanza, pero una de las clases puede empezar con sentimientos de ilimitada energía, entusiasmo y creatividad. Hace 30 años, Dennis Hagler, voluntario de los Cuerpos de Paz con sede en Malasia, empezó a sentirse mejor que bien. Se sentía inspirado. Pasé de sentirme muy bien, de sentirme muy productivo, a un sentimiento en que pensaba que tenía que ser Dios. Dennis sufría de una enfermedad llamada trastorno bipolar, también conocida como maníaco-depresión. Tenía un gran futuro frente a mí. Nunca pensé ni en 1.000.000 de años que tenía alojado un gen que me causaría una enfermedad mental por el resto de mi vida. Son personas muy realizadas, se desempeñan muy bien. Uno no sabría al verlas en las calles por lo que están pasando, pero cuando las cosas suceden, suceden. La manía toma muchas formas: gastar como locos, hablar excesivamente, un comportamiento sexual obsesivo. Pero al final, tales actividades desaparecen y dan un paso a una aplastante depresión. El 15% de todas las personas con esta enfermedad cometen suicidio. Es como si introdujesen una pajilla en tu cerebro y succionara tu espíritu. Los ciclos de la maníaco-depresión son impredecibles. Las fases de la manía pueden durar varias semanas. Los episodios depresivos pueden extenderse durante meses o años. Una sal natural llamada litio es la primera línea de tratamiento. No es un SSRI, pero suaviza las subidas y bajadas. Por desgracia, el litio no ayudó a Dennis, y ahí empezó un largo periodo de ensayo y error con diferentes drogas. El aislamiento es enorme. Uno no quiere ver a sus amigos, no quiere ver a nadie. La socialización es casi imposible. Por eso pienso que el aislamiento es uno de los principales problemas de la depresión. Mientras Dennis luchaba contra su enfermedad, surgió una nueva forma de terapia: los grupos de apoyo. No estás actuando como una persona normal. Durante 20 años permanecí encerrado en esto, solo con esto, y nunca conocí a personas que sufrieran lo mismo por fuera del hospital. Luego vi que todas eran iguales que yo, y que habían pasado por lo mismo, y que estábamos conectados más de lo que nunca he estado con nadie. No desaparece después. 30 años después de su primer episodio, la historia de Dennis nos recuerda que aún los casos de depresión más difíciles pueden mejorar con tratamiento. Es como si estuviéramos hablando desde el interior, porque esto es desde el exterior. En el pasado, antes que se descubrieran medicinas eficaces, los tratamientos contra la depresión podían ser muy primitivos: sedación fuerte, celdas acolchadas y a veces, en los peores casos, choques eléctricos. A muchas personas simplemente se les encerraba y olvidaba. Apuesto a que piensan que estos son controles para juegos, ¿no? Pues no, son unos electrodos que se utilizan para un tratamiento de la depresión que mucha gente pensaba había desaparecido hace tiempo: la terapia de choque. De hecho, la terapia electroconvulsiva, o ST por sus siglas en inglés, no merece su mala fama. Hablé con el Dr. Mac Henry del Hospital McLean y aprendí que el ST es un tratamiento efectivo para casos graves de depresión. ¿Qué es una terapia convulsiva? La terapia convulsiva es utilizar esta máquina o una máquina parecida para suministrar un estímulo eléctrico al cerebro a fin de causar una convulsión generalizada. Aunque los científicos no conocen la razón, las convulsiones parecen restaurar el equilibrio en la composición química del cerebro. Un curso de ST consiste en 12 tratamientos que se suministran en un horario de lunes, miércoles y viernes. Notarás en estos electrodos. El procedimiento emplea 2 placas para suministrar una dosis de electricidad cuidadosamente determinada, a fin de inducir un ataque que dura entre 20 y 150 segundos. Esto causa tanto estrés psicológico como subir 4 pisos por las escaleras. El ST es uno de los tratamientos más seguros para la depresión y manías severas. Solo se utiliza cuando fallan los medicamentos y la terapia oral, y cuando la seguridad del paciente se halla en peligro. Como la mayoría de los tratamientos, cuanto antes se le aplique a la persona deprimida, más efectivo será. Es muy interesante que hombres y mujeres no siempre necesiten exactamente la misma dosis.
Los hombres tienen La cabeza más el dura. cráneo más grueso que las mujeres. ¿Lo escucharon? Dilo de nuevo. Los hombres tienen el cráneo más grueso que las mujeres y por eso tienen más resistencia a la electricidad. Eso prueba lo que las mujeres han sabido durante siglos. Siglos. Dejando de lado la diferencia entre hombres y mujeres, hay efectos secundarios. La pérdida de la memoria es el más importante, pero esta generalmente regresa por completo una vez terminado el ciclo de tratamiento. Uno de los grandes retos que enfrentan los científicos es encontrar formas de ver la depresión en el cuerpo humano. No es tarea fácil. El cerebro es un órgano encerrado dentro de una caja sólida. Una radiografía de la cabeza lo único que muestra es el hueso. Pero ahora, los avances en imágenes médicas están permitiendo a los investigadores ver más allá del cráneo al interior del cerebro. Durante los últimos 20 años, ha habido un desarrollo de herramientas que nos permiten observar el cerebro de una forma que nunca pudimos anteriormente. Los científicos están tratando de ver cómo afecta la depresión la actividad normal del cerebro. Si alguien está en peligro por la enfermedad o la está padeciendo, ciertas partes del cerebro tal vez no están trabajando como lo harían en alguien que no sufra de depresión. Entender cómo el cerebro maneja los humores y las emociones es el primer paso para observar la depresión. Tal vez exista un complejo circuito en el cerebro que tenga que ver con la forma como regulamos las emociones, cómo recibimos el contenido emocional, cómo lo sacamos, cómo formamos opiniones acerca de la gente en un contexto emocional. Los científicos están buscando conexiones entre el comportamiento y la actividad cerebral. ¿Cómo maneja alguien el tono emocional, la potencia de entrada emocional? Tú me gritas, ¿qué sucede en mi cerebro? ¿Cómo tomo yo no solo el contenido vocal y las palabras y la semántica, y cómo lo regulo, sino qué hago con tu tono? ¿Qué hago cuando tú te enfureces conmigo? ¿Qué se enciende? ¿Qué me permite responder a eso o manejar ese contenido? El escáner durará 3 minutos. Para ver depresiones en el cerebro, empiezan con un escáner MRI. Este proporciona una imagen a manera de radiografía del interior del cerebro. Este es el lóbulo orbitofrontal, un área que los científicos creen controla los humores y las emociones. Los investigadores no pueden ver depresiones en esta imagen. Extraen información de las imágenes para crear gráficas que ilustran qué sustancias químicas están presentes y activas en el cerebro humano. Los resultados son preliminares, pero una sustancia, colin, esencial para la producción de membranas celulares, se ha encontrado en niveles altamente anormales en adolescentes depresivos. Los científicos esperan que este descubrimiento conduzca al Santo Grial, un mejor diagnóstico y tratamiento antes que la enfermedad ataque. La esperanza es poder entrar ahí y corregir el funcionamiento de las células que no están funcionando. Hoy, el futuro del tratamiento contra la depresión está aquí en los laboratorios de las compañías farmacéuticas nacionales. Los investigadores farmacéuticos están mejorando los antidepresivos y descubriendo nuevos. El centro de su trabajo son los neurotransmisores cerebrales, las sustancias químicas que llevan impulsos de una neurona cerebral a otra. Algunos son muy similares a la adrenalina y sabemos que esta afecta el humor. Cuando se está en peligro, la adrenalina aumenta. Uno se siente exaltado, se siente despierto. Algo similar ocurre en la depresión, solo que opuesta. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos que llevan impulsos de una neurona a otra. La serotonina no es la única. Otras dos son la norepinefrina y la dopamina. El mal funcionamiento de cualquiera de ellas puede contribuir a la depresión. Cuando esos transmisores no pueden adherirse a la neurona receptora, los importantes mensajes que controlan nuestro humor no pueden pasar. Los científicos se están concentrando en las terminaciones de las neuronas, llamados receptores. Es ahí donde los neurotransmisores se unen y completan el circuito. Sacamos los receptores de su tejido corporal en un disco Petri o un tubo de ensayo y vemos si las moléculas interactúan o no con los receptores y si se adhieren a ellos o no. Un fabricante de drogas, Cepracor, está desarrollando un prometedor compuesto nuevo, una droga antidepresiva con mecanismo triple, lo que significa que mejora el funcionamiento de todos los 3 transmisores simultáneamente.
Los SSRI existentes solo afectan un transmisor a la vez. Es un desarrollo emocionante para las personas que usan antidepresivos. Mientras empresas como Sepracor miran hacia el futuro, la verdadera meta es una mejor comprensión de lo que causa la depresión en cada uno de nosotros. Si determinamos esas diferentes causas, se podrían crear terapias individuales que se ajusten a cada paciente. Mientras los científicos buscan mejores formas de tratamiento, la depresión persiste. Para los millones que continúan sufriendo, la clave de la supervivencia es pedir ayuda cuando la necesiten. ¿Sentiste que te quieres suicidar? Lo que te sucede. Está bien. Estos son los samaritanos, una línea caliente de prevención de suicidio. Ellos libran la guerra contra la depresión respondiendo el teléfono cuando la desesperación llama. Pasas momentos difíciles. Lamento que estés sufriendo. ¿La mayoría de las personas que llaman son suicidas? La mayoría no son suicidas, aunque evaluamos los riesgos en las llamadas. ¿Sentiste que te quieres suicidar? Cerca del 5% están en grave riesgo cuando llaman. Entonces solo necesitan que los escuchen. Así es. A menudo ya no tienen a nadie más a quien recurrir y necesitan hablar con alguien para sentir algún alivio a su desesperación. ¿Es difícil? ¿Está bien si escuchamos una llamada? Sí. ¿Qué has estado soportando últimamente? Ah, sí. Lo lamento. Eso debe ser muy frustrante. Muchas personas nos llaman y nos utilizan como parte del cuidado hacia sí mismos. Entonces no es que quizá la primera vez digan estoy luchando o estoy deprimido o tengo una enfermedad mental. Pero muchos de los que llaman por primera vez también es la primera vez que le dicen a alguien estoy luchando contra un problema en la escuela o creo que posiblemente soy homosexual, pero no tengo a nadie con quien hablar o creo que tengo un problema de drogas. Al responder el teléfono le decimos que sí nos importan, que pensamos que sí valen algo. Sí, bien, me alegra que llamaras. Cuéntanos algo que hayas aprendido sobre la depresión. Esto puede sucederle a cualquiera. Puede ser totalmente agotador. Se puede ocultar. Nos llaman muchas personas que viven su vida, pero en realidad sienten mucho dolor. ¿Fuiste a trabajar hoy? He aprendido que no hay una respuesta fácil a la depresión, que sí, en ocasiones las medicinas pueden ayudar, que sí, la terapia puede ayudar, sí, los grupos pueden ayudar, pero necesitan tener a alguien que los escuche y a quienes les importe. ¿Te molesta? Cada 17 minutos alguien intenta suicidarse. Entre los estudiantes universitarios es la segunda causa de mortalidad. Si usted habla con alguien que pueda ser suicida, hay cosas que debe y que no debe hacer. ¿Qué ha estado sucediendo? No hay que dar consejos, no hay que hablar sobre uno mismo, no hay que hacer presunciones. Creo que lo importante es dejar que quien llame tome el control de la llamada telefónica. ¿Qué tan difícil es para alguien tomar el teléfono y llamarlos? Creo que se necesita mucho valor. Siento mucha admiración por las personas que nos llaman, porque pienso que se esfuerzan mucho y están dispuestas a intentarlo. ¿Estás confundido? Están dispuestos a abrirse y a confiar en alguien, incluso si solo son 20 minutos, aun si no utilizan su verdadero nombre, y merecen que alguien los escuche y esté ahí para ellos. Me alegro haberte sido útil, Bob. ¿Qué te satisface de tu trabajo? Creo que la parte satisfactoria es saber que ayudé. Sé que siempre que cuelgo el teléfono he ayudado a alguien de alguna manera porque satisface una necesidad. Nuestro servicio es muy ocupado, recibimos muchas llamadas diariamente. Por eso es tan importante estar aquí y responder esas llamadas. No importa, tómate tu tiempo. ¿A quién podrías llamar a las 3 de la mañana? Saben que pueden llamar a los samaritanos y siempre habrá alguien ahí. Para la mayoría de nosotros, la depresión es solo un cambio de humor, parte de un complejo ciclo emocional. Pero para algunos de nosotros, la depresión se puede convertir en enfermedad. Existen muchos tratamientos efectivos para la depresión, entre ellos las medicinas y la psicoterapia. Recuerden, el paso más importante es el primer paso, reconocer que uno necesita ayuda. Para Invasores del Cuerpo, soy Kat Carney. Conserve su salud.